Ya Buenas, estamos Samara. en vivo. Eh, eh, Hola. Bueno, hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live, un día domingo más hablando de tartamudez. Gracias por acompañarnos en esta página de Fluir Más, donde siempre queremos tener el tema de la tartamudez presente. Hoy es un día eh, que nos permite hablar nuevamente de algo que es bastante frecuente y por lo mismo nunca deja de estar actualizado, que es hablar de los mitos que hay en torno a la tartamudez. Y hoy, voy a esconder esto para que vean el nombre, tenemos a una invitada especial de nuestro equipo, que es integrante de Fluir Más desde La Serena. Así que bienvenida, Patricia. Por favor, Muchas presenta a tu gracias. audiencia, a todos tus fans. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Siempre es importante, necesario y bueno, para nosotros ya súper agradable hablar de tartamudez. Soy Patricia Vilches, como recién decía, soy de la hermosa región, de la cuarta región de Coquimbo, La Serena, y soy fonoaudióloga y fonoaudióloga de Fluir Más. Así que espero que hoy podamos compartir y aprender más de tartamudez, que es lo que tanto necesitamos. Absolutamente. Así que muchas gracias, Patricia, por estar aquí a acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nunca está de más en el hogar, que es hablar de los mitos. Aquí les vamos a pedir a todos ustedes que por favor nos pregunten, nos escriban sus dudas respecto de los mitos que hay en torno a la tartamudez, a lo mejor cosas que ustedes piensan y quisieran saber si es cierto o no es cierto. Intentaremos dar todas las respuestas. No somos enciclopedias, así que hay cosas que no vamos a saber responder, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Eh, Aquí ya nos saluda Vanessa Cisterna. Ella es fonoaudióloga de Copiapó, de Fluir Más. Hola, Vanessa, Hola, gracias por Vane. acompañarnos. También nos acompaña Cecilia Castillo, que es nuestra fonoaudióloga de Concepción. Así que, De norte a sur. atentos, de norte a sur, todos nos empiezan a acompañar. Y obviamente este live va a quedar guardado para que lo puedan ver más tarde a los que les interesa, así que pueden compartirlo, ustedes saben. Marcela Faúndez, Loyola, buen día, gracias por acompañarnos. Soy La González, hola, feliz día desde Caracas, Venezuela, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente, como les decíamos, pónganos todas sus preguntas. Hoy es un día en donde vamos a recordar varios conceptos que en ocasiones se nos van olvidando o volvemos a caer en los mismos errores sin querer una y otra vez. ¿Ya? Claro. Entonces, Patricia, para que empecemos con el tema, podríamos hablar de cuál es el primer mito que a ti como profesional te llegó más fuerte y que te abrió la mente así ¡puf! Cuando lo escuchaste o cuando lo entendiste respecto de la tartamudez. Sí. Antes de eso, creo que es súper importante erradicar estas falsas creencias, porque esos son mitos al fin y al cabo, son falsas creencias que están muy enraizadas en la sociedad y que al fin y al cabo hacen mucho más difícil esta situación a los padres, por ejemplo, a las personas que tartamudean, aparte ya de esta condición que a veces no es fácil abordarla, además cargar con todos estos mitos que tenemos enraizados, entonces es necesario poder derribarlos completamente. Es Ahora a tu pregunta, eh, bueno, es normal que los niños tartamudeen. Tenemos que esperar hasta los 6 años. El pediatra me dijo que esto era normal. Eso es como uno de los primeros mitos que se presentan, o al menos que yo he podido experimentar. Y el otro es que, bueno, mi hijo está muy nervioso, es muy ansioso, bueno, por este tema de la pandemia, ahora que nosotros estamos encerrados, entonces yo creo que por eso empezó a tartamudear. Esos han sido los dos que se han como
repetido más frecuentemente, al menos en mi experiencia. Claro. Bueno, partamos por el primero que mencionas, esto de la tartamudez como algo normal dentro del desarrollo del habla y del lenguaje de los niños. Ujú. Claro, bueno, lo que pasa es que se confunde porque existe un 5% de niños que en la etapa de desarrollo de su lenguaje presentan estas disfluencias o esta tartamudez pero nos tenemos que acordar que es solo un 5%, o sea, hay un 95% de niños que no pasa por esta situación, por lo tanto, el tema de, comillas, normalidad no sería tan así. Entonces ahí es donde se produce esta situación que lamentablemente lleva a que no se pregunte tempranamente y las experiencias comunicativas que se van experimentando, valga la redundancia, empiezan al final a, ¿cómo se puede decir?, a cargar un poco más esta situación difícil y ya llegar, no sé, cuando han pasado 3, 2, 4 años, por lo menos a los 6 años, y la verdad es que pudo haberse hecho mucho antes para poder, como decía recién, minimizar estas experiencias negativas, estos sentimientos o pensamientos negativos asociados a estos momentos de habla incómodos. Entonces, ese mito hay que derribarlo con todas las fuerzas, porque la verdad, si ustedes tienen a alguien o conocen a alguien que tartamudea desde chiquitito, desde la edad de que comienzan a hablar, se puede diagnosticar o se puede tratar la tartamudez. Sí, por eso es súper necesario poder asistir, obviamente, a un fonoaudiólogo que tenga formación en el área y no esperar. Esperar no es la solución en lo absoluto. Se va intensificando el cuadro si es que no hay soluciones inmediatas o lo antes posible. Sí, entonces, para ir aclarándole a las personas que se empiezan a sumar a nuestra transmisión en vivo, y les agradecemos absolutamente, el hecho de pensar que es normal que un niño en su desarrollo del habla o del lenguaje tartamudee es absolutamente falso. No tenemos que asociar la tartamudez a algo típico del desarrollo del lenguaje. Lo Exacto. típico que encontramos en realidad son las diferencias comunes, que son las diferencias que todos tenemos, en donde revisamos la frase, podemos repetir una palabra de vez en cuando, tener pausas o cosas así, como lo que acabo de hacer yo. Pero los signos de la tartamudez son propios de la tartamudez. Entonces, cuando ya veamos que hay un niño o una niña que está haciendo repeticiones de sílabas, de sonidos al hablar, prolongaciones, bloqueos, es una señal importante de decir, algo le está pasando a este niño o niña independiente de la edad, ¿cierto? Exacto. Sí, es otro que decías tú de la edad. Yo creo que todos, todas, cometimos a lo mejor alguna vez el error de decir, no, esperemos que se le va a pasar, etcétera, que es parte de lo que uno aprende también en pregrado en ocasiones. Mientras que cuando uno empieza a darse cuenta de que no es tan normal, que no es tan típico, deberíamos haber tratado antes, etcétera, para prevenir las consecuencias que tú decías en los niños, ¿cierto? Exacto. Sí, es importante recordar que, bueno, una de las preguntas típicas que también se hacen es, bueno, ¿desde cuándo podemos decir si esto es tartamudez o no? O podemos diagnosticar o podemos ingresar a un niño a tratamiento. La verdad es que desde que el niño comienza a hablar puede presentar este tipo de disfluencias que son típicas de la tartamudez cuando es tartamudez. Entonces, no sé, 2 años, 1 año, 8 meses. Absolutamente. Patricia, ¿te pegaste? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Me escuchas? ¡Ah! ¿Nos caímos? Bueno, voy a aprovechar de saludar aquí a la gente mientras relleno. No sé, cuéntenos si se ve, por favor, porque estoy un poco asustada. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, también nos saluda Jessica Mateus desde Perú. Sí. Ay, sí, se fue Isa, pero ya vuelve. Patricia Vilches.
Gracias, Jessica, por acompañarnos desde Perú. También Paulina Urrutia, nuestra fonoaudióloga de Punta Arenas, también nos está viendo. También saludamos a Sensen. Saludos desde Guatemala. Viviana Lara. Este también es un punto importante. Sí, ¿volviste? Volví. Te escucho, pero te quedas pegada en imagen. Así que esperemos a que se estabilice. Aquí Viviana nos plantea un mito que es interesante, que lo vamos a hablar enseguida, Viviana. Gracias por estar atenta a nuestras redes sociales. Valentina Peña, que es nuestra fonoaudióloga también de acá de Santiago, nos saluda, obviamente. Excelente comenzar el día junto a ustedes. Lorena Bonilla, saludos desde Coquimbo, maravilloso, muchas gracias. Viviana Lara, sí, es un mito. Edna Martínez, saludos desde Valladolid, Yucatán, México, muchas gracias. Sí, se escucha bien. Rina, I love you, baby. Thank you for being here. Saludos desde Kosovo, nos mandan, imagínense, al otro lado del mundo nos están viendo. Eli Moreno, sí, Patricia se pegó. Como yo no estoy viendo en vivo, entonces no sé. Si no se soluciona, nos conectaremos a través de Zoom, así que téngannos paciencia. Se escucha, saludos desde Ecuador. Segunda Aguilera, saludos desde Ecuador también. Loli Jessica Orellana, saludos desde Buenos Aires. Saludos Patricia, tremenda fono, nos ha entregado un montón de herramientas que nos hacen una familia empoderada. Maravilloso, muchas gracias, me encantan esos mensajes para nuestras fonoaudiólogas. Jenny Navia, saludos lindas. David Barría, saludos David, qué bueno que estás viéndonos. Karen Mujica, hola, buenos días, cariños. Y Segunda Aguilera, la inmadurez neurológica tiene que ver con la tartamudez. ¡Chan, chan, chan! Ahora volviste, Patricia. Volví. Definitivamente. Sí. Perdón. No te preocupes, aquí estamos con paciencia esperándote. Voy a poner nuevamente este comentario de Viviana Lara, que nos plantea este mito. No mirar a los ojos porque se ponen más nerviosos. Cuéntanos, ¿te has encontrado tú con este mito? ¿Y qué le dices tú a los papás o a los profesores? Porque también se da en el colegio, que no lo miremos mejor. Sí, claramente. Pasa que, una forma de condescender, ¿cierto? A veces con la persona que tartamudea, uno dice, bueno, no lo voy a mirar porque está nervioso. Y ese es un mito que también tenemos que derribar. La tartamudez no es causada por los nervios, ni por la ansiedad. Esa no es la causa. Una persona puede estar, lo hemos comentado en otras ocasiones, puede estar muy tranquilo en su casa, puede estar muy tranquilo de vacaciones en la mejor playa del universo. Y si tiene tartamudez, va a tartamudear igual, como puede también estar en una situación comunicativa un poco más demandante y también va a tartamudear. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que la tartamudez no se da por nerviosismo, ¿ya? Por lo tanto, lejos de poder a lo mejor ayudar en esta situación de desviar quizás la mirada o de tratar como de tratar de hacer otra cosa para que la persona no se ponga nerviosa y no tartamudee, al final le estamos dando un mensaje distinto. Es como, oh, pareciera que no me interesa lo que estás diciendo, o estoy prestando mucha atención a las trabas más que al contenido de lo que quieres decir. Por lo tanto, si usted se encuentra con una persona que tartamudee, por favor, mírala a los ojos como lo haría con cualquier otra persona. ¿Sí? Porque si no el contacto comunicativo se va distanciando y eso no es lo que nosotros queremos. Una persona con tartamudez siente, piensa igual que una persona que no tiene tartamudez. Entonces es súper incómodo cuando uno está hablando y la persona a lo mejor comienza a mirar a otro lado. Se entiende claramente que es una forma a veces de uno condescender, de decir, pucha, no quiero a lo mejor ponerlo en esta situación difícil o intensificar esta situación que ya para la persona es difícil. Pero no es el camino es poder tratar de acercarse, comunicativamente hablando, mirar a los ojos es súper importante, así que no es por nerviosismo, por lo tanto tenemos que mirarlo a los ojos como lo haríamos con cualquier otra persona. Claro que sí.
Bueno, sumando a eso, a mí me interesa explicar a veces que nosotros, cuando estamos un poco más nerviosos, un poco más Mm, ansiosos, acelerados, nosotros que no tartamudeamos, tendemos a tener disfluencias. Se nos van las palabras, paramos, revisamos la palabra, la repetimos, etcétera. Entonces, como tú dices, uno empatiza con el otro, uno dice, ay, la persona está tartamudeando y lo primero que uno piensa es, uy, está nervioso como cuando yo me pongo nervioso y me pasa eso. Y ahí claro. es donde nosotros tenemos que entender, como tú muy bien decías, la tartamudez es involuntaria, va a aparecer independiente del nivel emocional o el momento anímico en el que la persona se encuentre. Y, y lo más recomendable es mirar con naturalidad. Imagínense ustedes cómo se sienten cuando una persona empieza a ver el celular mientras estamos conversando, no nos miran o se ponen a escribir algo ignorándonos. Eso mismo le pasa a quien tartamudea, o sea, se siente mal. Así que muchas gracias, Viviana, por proponernos este mito, porque es súper importante que entendamos que quien tartamudea merece todo el tiempo y toda la atención que nosotros tenemos que dar. Y ahí viene otra vez lo que siempre hablamos en todos los lives, parece que sale el tema de ser buenos escuchas. También tenemos que saber escuchar, tenemos que saber ser pacientes para poder escuchar a quien tartamudea. También aquí había una pregunta. Segundo Aguilera, ¿la inmadurez neurológica tiene que ver con la tartamudez? ¿A qué te refieres con inmadurez neurológica? ¿Sí? A lo mejor te refieres a un desarrollo más lento, quizás en el lenguaje, a nivel motor o algo así. Patricia, no sé cómo tú interpretas esto y cómo responderías en este momento. Sí, claro, falta quizá un poquito más de detalle, pero la tartamudez, una persona para presentar tartamudez viene con una predisposición. Ya actualmente se sabe que hay un componente que es genético, ya que no tendría a lo mejor que ver con otra situación, sino que algo que es genético, que puede presentarse en personas, bueno, con madurez neurológica, como en personas que a lo mejor no tienen esta madurez neurológica, porque no entiendo muy bien a qué se refiere. Pero es necesario mencionar eso, que la tartamudez tiene un componente genético, que sí existe una predisposición neurobiológica, el funcionamiento del cerebro es un poco distinto, no es que exista un daño ni eso, pero sí existe un funcionamiento distinto en una persona con tartamudez en comparación a una persona que no presenta tartamudez. Ujú. Sí, a lo mejor se refiere al hecho de que, a lo mejor como lo que hablábamos antes, que los niños que se demoran quizás en hablar o algo así, tienden a tartamudear. Y en realidad sabemos que eso es un mito. Obviamente, si hay alguna alteración del lenguaje, de habla, se correlaciona con una mayor predisposición probablemente al tartamudeo, pero como Patricia nos menciona, hay componentes biológicos de la persona que vienen. Hay veces en que la carga genética es fuerte, hay veces en que el cerebro evoluciona de una forma distinta nada más y se manifiesta la tartamudez en la persona. En realidad la inmadurez neurológica no tendría una relación directa, sino que Ujú. tiene más que ver con lo que la persona trae y con los factores obviamente ambientales. La tartamudez es multifactorial. No basta solo con tener una predisposición al tartamudeo, sino que también que se den las condiciones para que esa predisposición se manifieste y así miles de cosas. Es un temón, ¿cierto? Claramente. Bueno, Daniela Garrido también nos saluda. Hola Daniela, gracias por acompañarnos. Pati Reyes desde Panamá, excelente. Muchas gracias por vernos desde tan lejos. María Paz Ruiseñor, buenos días chicas, muy buen tema. Creo que nunca se termina de hablar de los mitos y siempre aparecen cosas nuevas, así que gracias Isa por proponernos el tema. Bueno, Estefanía Camilla nos dice, las técnicas de relajación, respiración disminuyen la tartamudez. Eso es otro mito.
¿cierto? Sí, exacto. Como recién mencionábamos, una persona puede estar muy relajada, puede estar muy tranquila, igualmente va a tartamudear. Sí, el tema de la respiración, bueno, es un mito que se maneja desde hace mucho tiempo, como todos los mitos, son creencias que son falsas. Una persona con tartamudez no tiene problemas de respiración, solo se produce una interrupción de la fluidez del habla, pero no tiene que ver con la respiración en sí. Por lo tanto, los ejercicios de respiración no tendrían ninguna justificación al tratamiento de la tartamudez, asimismo de la relajación. Ahora, relajarse a una persona siempre nos va a hacer bien, ¿sí? Pero no tendría una incidencia específica en el tratamiento de la tartamudez. Ujú, justamente. Y de hecho, las técnicas que actualmente se utilizan en la terapia van enfocadas al análisis de la propia persona, también de la experiencia del tartamudeo, al enseñar un patrón de habla más favorable para la fluidez y no se basan en enseñar relajación o respiración. Quien tartamudea sabe respirar, está vivo, ¿cierto? O sea, respira hasta el día de hoy. Sí, entonces Exacto. eso es importante, que lo dejemos de lado. Hay algunos enfoques que usan la respiración como algo súper importante, pero en realidad dentro de lo que es la literatura, la respiración no es un factor que aislado se trabaje dentro de la tartamudez. Sí. Chin, Eso chin. se da, eso se da frecuentemente o es una pregunta recurrente porque cuando la persona está tartamudeando y no hay un buen, quizás un buen manejo, se ve, claro, esta tensión, por ejemplo, cuando se generan los bloqueos, pareciera que sí, hay una relación entre tensión muscular, tensión facial, concomitantes físicos, y además estos bloqueos, entonces, claro, uno dice, ah, está nervioso, está estresado, está tenso, entonces hagamos relajación y respiración. Pero eso tiene que ver con un tema de manejo de la tartamudez también. Y de las características propias también de la tartamudez, o sea, las disfluencias típicas de la tartamudez incluye el bloqueo, pero no tiene que ver con la respiración ni la relajación. Sí. Ahora, sí es cierto que quien tartamudea siente que le falta el aire, ¿ya? O sea, absolutamente cierto, pero no es un problema de respiración. Como bien decía Patricia, es un tema de cómo este aire, más la voz, más la producción en general, se ven interrumpidos en un momento de tartamudez, ¿ya? Así que, chin, chin. Gracias, gracias por esos comentarios, nos encanta para poder ir desmitificando. Ignacio Paso nos saluda, siempre Ignacio nos acompaña, muchas gracias. Hola, Hola Ana Karina, Patricia. También Araya Alejandra Cecilia, saludos, mil cariños para la fonoaudióloga Patricia por parte de Gabriel. ¡Ay, tan me encanta! lindo. Saludos, Gabriel. También Kitty BC. Hola. Hola. Kevin Luna. Hola, gracias por acompañarnos. Kevin, siempre presente. También Segundo Aguilera nos dice, excelente, gracias por la aclaración. Qué bueno que te pudimos aclarar esa duda. Yayi Díaz, buen día, gracias por cada enseñanza. Yo como mamá lucho día a día para aceptar y aprender sobre la tartamudez de mi hijo, derribar los mitos de mi cabeza y darle a mi hijo la posibilidad de ser feliz tal como es. Gladys, muchas, muchas gracias por siempre estar acompañándonos y gracias también por este comentario, porque hay veces en que los papás obviamente se frustran un montón porque no saben cómo acompañar a sus hijos independiente de la edad que tengan. Podemos estar hablando de niños de 3 como niños de 30 años. Los papás siempre quieren ayudar, siempre quieren acompañar y la mejor forma es eh, aprender de tartamudez, empezar a acercarnos a la tartamudez desde el conocimiento, desde el querer saber, más que del temor, es la forma en que podemos educar también a la sociedad. Como decimos siempre, es el sentido de los lives. Claro que hay fonoaudiólogos que nos ven, hay pacientes que también nos siguen, etcétera, pero lo más importante es poner el tema de la tartamudez en la palestra, que sea un tema del que se hable, al que no le tengamos miedo, de a poquito, entre todos vamos a ir aprendiendo. Probablemente hay cosas en las que no tengamos todas las respuestas, pero
nos vamos planteando preguntas que son importantes de ir resolviendo a la larga. Así que muchas gracias por acompañarnos siempre. Sí, y ¿sabes qué, Karina? Poder felicitar a Yayi, sí, Yayi Díaz, porque es súper necesario que la familia pueda estar, como decía recién un comentario, empoderada. Como esta condición de la tartamudez está tan llena de creencias falsas, de mitos, cuando nos presentamos, no sé, en algún cumpleaños, cuando tenemos a lo mejor alguna visita social, ¿cierto? Y tenemos a este niño a lo mejor empezando a tartamudear, son muchas las comentarios que se hacen respecto a, que al final, más que favorecer o ayudar, cargan mucho más a los papás. Entonces, él no va a poder quizás estudiar lo que quiere estudiar, o a lo mejor esto está ligado con la inteligencia, o llévalo al neurólogo, llévalo al psiquiatra, llévalo, no sé, a todos lados. Entonces, es súper importante que los papás estén empoderados. Yo le digo a los papás, o sea, ustedes tienen que ser los que más saben de tartamudez. ¿Ya? Y para eso también felicitarla porque estos lives son para eso y lo otro, mencionar que es importante no googlear, al menos en tartamudez, porque la verdad es que sale de todo lo que usted quiera encontrar va a salir. Entonces la idea es que se puedan informar por los canales que son un poco más formales, bueno, a paso además a dar publicidad, www.fluirmas.cl, hay información que está actualizada, información responsable que nosotros como, bueno, los papás o nosotros como los terapeutas tenemos que manejar. ¿Ya? Porque de verdad que hay mucho mito en esto. Entonces hay que saber de primera fuente qué hacer, qué no hacer, qué es la tartamudez, qué no es la tartamudez, cuáles son las consecuencias, cuáles son el posible pronóstico, etcétera. Eso. Maravilloso. Muchas, muchas gracias. Mauro Lifeson Martínez dice, hola, en cuarentena a mí me pasaba que con el alcohol no tartamudeaba. En realidad, el consumo de cualquier sustancia, etcétera, de la vida, tiene un efecto, pero en cada persona también es distinto. Y tú mismo a lo mejor nos puedes contar que a lo mejor en un inicio no tartamudeabas tanto, pero después con el tiempo empezaste a tartamudear igual con alcohol y así, miles de cosas. Pero es un mito, en mi opinión, que el alcohol, por ejemplo, esconde la tartamudez. A veces pasa, ¿cierto? A veces ocurre, pero no es en todos los casos. Cada uno va a reaccionar distinto, ¿sí? Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Estefanía Camilla nos dice, uy, María Marcela Muretto, pero puede aparecer como reacción una modificación en la respiración. ¿Las aspiraciones audibles o exageradas pueden ser tartamudez? ¿No? Chan, chan, chan. Me imagino que tú estás hablando de estas reacciones que son como concomitantes físicos, que es como empezar a hablar de esta manera. En realidad, cuando nosotros nos encontramos con reacciones de respiración, estamos hablando de concomitantes físicos, pero no es una dificultad en la respiración en sí, sino que es una estrategia que la persona intenta usar para salir de ese momento de tartamudez. Ya no es una alteración de la respiración propiamente tal, es una estrategia que la persona intenta usar. ¿Sí? No sé, Sí. Patricia, si... Claro, como, es una forma de escapar o de evitar esta situación que para la persona es tan difícil enfrentar. Entonces, tanto chiquititos como gente adulta, cuando no se sabe qué hacer, comienzan a experimentar, a ver, ¿cómo puedo salir de esta traba? Ya, voy a hacer esto. Quizás me pueda resultar, pero como decía Ana Karina recién, son cosas que duran un momento. Después, si hago esto otro, a lo mejor con la respiración me puede resultar un tiempo, pero al fin y al cabo va sumando y sumando más movimientos, más situaciones o más, ¿cómo se puede decir? Tensión, más Más, esfuerzo, lucha. Struggle, exacto, ¿cierto? Es como el... eso. Va agregando y a lo mejor complejizando más este cuadro que ya no es la tartamudez pura, sino que este cúmulo de estrategias para poder salir de esta situación que de verdad es súper incómoda. Uh -huh. ¿Sí? Entonces,
eso más que todo, es una situación para que sea por evitación o incluso a veces por escape, cuando ya estoy adentro de esta traba y trato de salir y trato de luchar y empiezo a buscar estrategias y estrategias para salir de esto. Eso. Claro, súper. Gracias, María Marcela, por la pregunta. Hola, Karina, soy Noelia de Perú. Buenos Hola. días, gracias por acompañarnos. Buen día y desde Junín, Argentina, nos escribía María Marcela Mureto. Muchas gracias por vernos desde tan lejos. Mauricio, nuevamente. Recuerdo que en los 90 visité 2 fonoaudiólogos y ambos usaron técnicas de respiración. Sí, Exacto. es algo súper frecuente de encontrar dentro de la historia terapéutica de muchas personas, pero tenemos que entender que afortunadamente actualmente se sabe que la tartamudez va mucho más allá de solo los aspectos motores. Tenemos que entender también qué le pasa a la persona, cómo reacciona, etcétera. Antonia Girón, buenos días. Interesante tema de hoy. Gracias, Antonia. Siempre, siempre nos acompaña. Segunda Aguilera, en niños menores de 5 años que presentan bloqueos, ¿la intervención es directa o indirecta? Qué buena pregunta. Sí, sí. Eh, Patricia, no sé si quieres responder tú, respondo yo. Yo soy muy buena para hablar, así que tienen que callarme. Sí, en los niños de 5 años, bueno, que presentan bloqueo o cualquier otro tipo de disfluencia típica de la tartamudez, prolongaciones, repeticiones de sílabas, repeticiones de sonidos, la intervención a los 5 años puede ser directa, claramente. Cuando son más chiquititos, más que todo uno trabaja más con la familia de forma más indirecta, pero a los 5 años sí, claramente se puede trabajar con ellos, siempre lógicamente a través del juego, algo que sea entretenido para ellos, ¿cierto? Es muy distinto a cómo se puede hacer alguna intervención en adultos, pero sí, a los 5 años la intervención ya puede ser directa. E indirecta también, porque siempre estamos trabajando con la familia, con la modificación del ambiente, que el ambiente sea propicio para la comunicación efectiva y cómoda de este niño en este caso. Así que sí, la intervención puede ser directa. Ana Karina. Incluso desde Sí, antes. Nosotros, como Fluir Más, siempre estamos hablando de la importancia de que esta persona que está viviendo la tartamudez pueda sentirse cómoda con su tartamudez. Y también desde edades más tempranas podemos usar estrategias directas, solo que, como bien decía Patricia, la forma en que se las vamos a presentar a los niños, si son chiquititos de 2, 3 años, tiene que ser a través del juego. Pero si la terapia tiene componente directo e indirecto, difícilmente hay una terapia que sea puramente directa, puramente indirecta. Es una mezcla siempre. mixta, sí. Por eso es importante entender muy bien cómo es la tartamudez, porque a veces nos quedamos con esta información. No sé, segundo, me imagino que tú eres terapeuta del lenguaje, ¿cierto? Por la pregunta. A veces uno lee documentos o personas que dicen no, solamente indirecta, solamente directa. La invitación siempre para los terapeutas es aprender de todas las cosas de tartamudez que puedan para ir sacando las propias conclusiones y en la práctica clínica uno se da cuenta que hay niños muy chiquititos de 2 años y medio a los que estrategias directas les sirven un montón. Y tenemos que sacarnos ese miedo también como terapeutas de ir hacia lo directo. Ese niño, esa niña necesitan apoyo, entonces también a través de estrategias directas le vamos a ayudar a sentirse más cómodos con su habla. Yayi Díaz nos dice que la sociedad vea la tartamudez con naturalidad, como otras condiciones sería mi mundo ideal más amable. Sí, para allá vamos, Gladys. Vamos que se puede. Eli Pérez, ay, linda, hermosa, preciosa. Te extraño, ojalá que podamos hablar prontito. Hermosa información, cariños, hermosa Ana. Gracias, gracias por acompañarnos. María Marcela nos dice, claro, por eso, entonces, ¿cómo se trabaja en niños esa estrategia? Chan, 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 la de la respiración. En realidad, volvemos al concepto de cómo es la tartamudez. La tartamudez es involuntaria, aparece en una persona y la persona, como decía Patricia, trata de hacer algo en ese momento. Entonces, en realidad, la forma de cambiar esa reacción es
no sentirnos presionados ni mal por la tartamudez. Entonces, cuando uno entiende cuál es el sentido de estas estrategias de evitación, de compensación, nos cambia el panorama de la intervención fonoaudiológica. ¿Ya? Entonces, en realidad hay que reducir la reacción que la persona tiene al tartamudeo, más que ir a la estrategia directa. Patricia, ¿quieres agregar algo? Creo que está todo dicho en esto, ¿sí? Claro, o esa evitación. Aquí dice Camila Fer, buenos días colegas, las técnicas de relajación podrían complementar una terapia si se les enseña a los padres o cuidador a realizarlas cada cierto tiempo. Lo veo desde el punto físico. Como mencionamos recién, o sea, siempre va a ser bueno para cualquier persona hacer alguna terapia de relajación, pero no tiene que ver con algo específico de la tartamudez, porque no va a tener una injerencia puntual en la tartamudez. Ahora, relajarnos siempre va a ser una buena opción, pero no tiene relación directa con la tartamudez. O con la fluidez. O con la fluidez, exacto. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro. Sí. O sea, las técnicas, como tú dices, Camila, se pueden usar, pero no como terapia a la tartamudez. En el fondo, recordemos que, y a lo mejor esto es lo que genera más confusión, cuando nosotros vemos a alguien con tartamudez, en el momento de tartamudez la persona está tensa, se esfuerza, está luchando, etcétera, no lo está pasando bien. Y lo lógico para nosotros es pensar, ok, vamos a dar una estrategia para que se relaje. Pero en realidad, no es que esté tenso, no es que tenga estrés esa persona, ese momento genera esta reacción. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender, no es el objetivo que la persona se relaje, es que ese momento de tartamudez sepa vivirlo de una forma diferente y pueda gestionarlo de mejor manera. Sonia Galarraga, saludos desde Quito, Ecuador. ¡Ay, me encanta! Me encanta que desde tan lejos nos vea igual que segundo. Excelente explicación. Sí, sigo mucho a Barry Guitar. Barry Guitar es maravilloso. Le amo. Tuve la suerte de tener clases con él y es lo más maravilloso de la vida el poder haberlo conocido y el haber aprendido también de él muchísimo, muchísimo, muchísimo. Anita María, ¿la tartamudez se puede trabajar en personas mayores? Qué buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Sí, claramente, siempre se puede trabajar la tartamudez. Siempre, siempre, si bien sabemos que es una condición que teóricamente no tiene cura, lo que nosotros buscamos o lo que espera también la persona ya adulta es poder tener una experiencia comunicativa agradable, cómoda, ¿sí? Sí, entonces eso es lo que también, que su calidad de vida, nosotros estamos hablando todo el tiempo, nuestra comunicación mayoritariamente es a través del lenguaje oral, ¿cierto? Entonces, imagínense una persona adulta que está incómoda cada vez que va a hablar, o sea, todos los días debe ser una pesadilla, porque hablar es lo que hacemos continuamente. Entonces, sí se puede obviamente tratar, si bien no se busca la cura, pero sí que su experiencia, que su calidad de vida sea mucho más cómoda. Se puede también, obviamente, enseñar control, ¿cierto?, de la tartamudez, a lo mejor saber qué hacer y qué no hacer, el evitar esta lucha de tratar de salir de una traba, en fin, hay mucho de lo que se puede hacer. Absolutamente. Y lo importante, Anita María, es ser capaces de decir a los usuarios cuando llegan, ¿qué es lo que vamos a hacer? No estamos buscando la cura. No podemos prometerle a los usuarios algo que de verdad no podemos lograr. Se sabe que el cerebro con tiempo después de terapia se modifica y logra tener una fluidez mayor más fácilmente, pero eso también va a depender de la práctica, de miles de otros factores. Entonces, tenemos que ser honestos porque también si la persona llega y dice, no, es que yo quiero hablar fluido,
Mm, ok, y la tartamudez, tenemos que aprender a vivir la tartamudez, distinto, ¿cierto? También Camila Fer nos dice, gracias por la aclaración, por nada. Gracias por las preguntas, porque de verdad las preguntas, cuando estamos hablando de los mitos, son súper, súper importantes. Fior Valdés, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Mairobi Payares, excelente información. Saludos desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por Qué acompañarnos. hermoso esto de la tecnología, cómo la Sí, conectividad es increíble. nos acerca muchísimo. Valiosa información. Kitty, ¿cómo se podría trabajar con esa persona adulta? En realidad nosotras, y yo soy súper celosa de eso, en estos lives, en realidad nosotras entregamos lo que es información, conceptos generales de tartamudez. Para entender cómo trabajar con alguien es necesario entender la tartamudez y saber frente a qué nos encontramos. Entonces, en realidad yo no doy tips de tratamiento ni nada porque cada persona es un mundo y tenemos que ser súper responsables de acompañar a esta persona en su proceso personal, entendiendo frente a qué nos enfrentamos en la tartamudez. Ya, entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es ayudar, acompañar a la persona en este camino de autodescubrimiento y enseñar estrategias, obviamente, que le permitan ganar fluidez y sentirse más cómoda en la comunicación. Claro, sí sería importante a lo mejor mencionar que no solo se trabaja el control motor del habla, que es como lo típico, cómo lo sacamos de la traba. Al menos cuando yo me inicié en esto, yo lo único que quería saber era cómo elimino las trabas. Pero, como dijiste recién, Cari, la tartamudez es multidimensional. La tartamudez no solo afecta el control motor del habla, también afecta a nivel social, a nivel cognitivo, afectivo. Entonces, el tratamiento tiene que ser multidimensional, porque la tartamudez afecta multidimensionalmente a la persona. Entonces, es súper difícil decir, a lo mejor ahora en un live, cómo hacerlo, qué hacer, porque además cada persona es un ser único, con vivencias únicas, con experiencias distintas y además con pensamientos, sentimientos asociados a estas experiencias de habla súper distintas. Entonces no es como tampoco tan fácil decirlo, pero sí mencionar que no solo se trabaja el control motor del habla, sino que se trabaja la multidimensionalidad de la tartamudez. Bueno, tanto en niños como en adultos. Muchas gracias. También Loli Jessica Orellana dice gracias. Anita María también muchas gracias. Segundo Aguilera, ¿alguna experiencia en adolescentes con discapacidad intelectual y tartamudez? Eh, sí, en realidad yo creo que podrías buscar en los lives antiguos, parece que hablamos de este tema, de la tartamudez con otros diagnósticos. Pero sí, se puede trabajar exactamente como con cualquier otra persona, las consideraciones propias de el nivel intelectual o las habilidades intelectuales que esta persona tenga. A lo mejor no va a entender las instrucciones complejas si les damos o la forma de reflexionar va a ser distinta, pero siempre se puede trabajar. Es importante darse la oportunidad y ayudar a la persona a entender también lo que le ocurre. Sí, saludos desde Nicaragua. Gracias por la información, licenciada Madrigal. Muchas, muchas gracias. Eduardo Hernán Hernández. Hola, saludos a todos los que ven Fluir Más. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. La idea es que Fluir Más sea un espacio también de entregar algo de información. No damos todas las respuestas, como yo les decía. Creo que hay que ser responsables también en el tema. Nosotras aquí no entregamos terapia en este live y no es una capacitación, no es nada formal, es una conversación donde planteamos, intentamos resolver algunas dudas de tartamudez y educar. Ese es nuestro principal objetivo. Ana Rosa Peña, ella es mi mami. Hola, mami. Ay, Buenos días, siempre saludos. temas interesantes, son un gran aporte. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Zuli dice, hola, saludos desde Perú. ¿Cómo haría para una consulta particular? Bueno, ya que nos preguntan, voy a pasar la información. ¡Tin! Nosotros tenemos atención en Chile y el extranjero y nos pueden contactar a través de la página
que es www.fluirmas.com, o también a través del WhatsApp, que es este número que aparece, más 569-4292-1379. ¿Ya? Nos pueden contactar sin ningún problema y consultar, obviamente, por valores y todas las cosas que necesiten saber. ¿Ya? A través de la página tenemos un formulario donde se puede escribir directamente para consultar por algo. Les contamos también que en este tiempo de pandemia nos hemos reestructurado y estamos haciendo teleterapia, resulta muy bien. En general, obviamente hay algunos casos en donde se hace un poquito más difícil, pero se buscan estrategias para que los niños enganchen, principalmente los más chiquititos, y el apoyo 100% de los papás también dentro de la terapia. ¿Ya? Así que anímense a consultar. Sí, gracias, bendiciones. Jijiji. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, ¡tin! Vamos a seguir hablando de estos mitos de la tartamudez. ¿Cuál ha sido el mito quizás como más loco que has recibido, el más extraño? ¡Uy, no te escuchas! Espérame, está silenciada. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Te decía, no sé si el más loco, pero para mí el más sin sentido, que es que las personas con tartamudez tienen menor inteligencia. Y esto hago referencia, por ejemplo, cuando los papás dicen, pero él va a poder llegar a la universidad, por ejemplo, va a poder salir de octavo o de cuarto medio, porque, claro, está este mito de que hay una relación entre tartamudez e inteligencia. Sin embargo, ya está estudiado que no existe una relación. No hay una relación entre ellos. Una persona con tartamudez puede llegar académicamente tan lejos como se lo proponga, ¿sí? Ahora, claramente, como todos necesitamos acompañamiento en ciertas áreas, ¿cierto? Pero no hay una relación directa ni indirecta entre inteligencia y tartamudez. Uh-huh. Eso A ha mí sido como el más raro, para mí al menos. sí, sí, y al respecto, a mí lo que me sucede bastante es que este mito lo traen los adultos que tartamudean. No es que ellos sientan que sean menos inteligentes, de hecho ellos saben que no son menos inteligentes, pero les da mucho temor lo que los demás puedan pensar. Eh, y claro, cuando lo pensamos, lo analizamos un poco, el hecho de que una persona tartamudea a lo mejor nos quiere explicar algo y se va a demorar un poco más, va a titubear un poco, va a tener estas trabas involuntarias, etcétera. Y a lo mejor puede interpretarse como que maneja menos el tema, pero no es algo que a nivel de sociedad, por ejemplo, yo haya escuchado en algún momento. Es algo que quien tartamudea lo ha vivido. Quizás ellos mismos sienten que si pudieran hablar más fluido, mostrarían mucho más sus propias habilidades, quizás. Claro. Como eso. Sí, pero es importante explicarlo. Sí, también se da esto como en los colegios, porque, por ejemplo, una situación comunicativa un poco más demandante, como una disertación, una exposición, pueden ver a un estudiante que a lo mejor no logra quizás poder expresar todo lo que quiere decir. Yo tengo muchos estudiantes que me decían, no, yo prefiero sacarme mala nota que disertar, que exponerme a esa situación donde no sabía qué decir y me sacaba una mala nota. O muchas veces también me evaluaron ya todo bien, todo, fluidez verbal, me bajaba todo el puntaje. Entonces, claro, se da esta situación de que, oye, este niño no está disertando o no está expresando la idea correctamente, puede que esté un poco ligado, a lo mejor tiene alguna alteración, ¿cierto? Podré a lo mejor mandar a evaluarlo a un psicólogo, por quizás su inteligencia a lo mejor está un poquito más descendida. Entonces, como que por ahí se va como tejiendo este mito. Pero claro, o sea, la dificultad a veces para expresar una idea puede verse como que a lo mejor no sabe qué quiere decir o no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Además, recordemos que las técnicas y estrategias de evitación que las personas usan a veces son darse una vuelta gigante para decir una idea y evitar una palabra chiquitita. Entonces, eso también puede dar cierta falta de coherencia al discurso, pero nos damos cuenta que es por la forma en que la persona reacciona a su tartamudez, cómo trata de evitar esos momentos de incomodidad. ¿Sí? Entonces, claro, tiene todo el sentido todo lo que me dice Patricia, porque es como una elaboración que la persona va haciendo y obviamente tiene que ver con la incomodidad que la persona siente también al comunicarse, mmm, y este temor que uno empieza a aprender, todos somos seres sociales y empezamos a entender que nuestra forma de hablar al otro también le provoca algo, no nos sentimos escuchados, depende, son muchos factores, muchas cosas que empiezan Muchos. a contribuir. Aquí hay otro mito que anotamos que era que la tartamudez no es aprendida. No. Este mito a lo mejor cada vez tiene menos fuerza, pero no sé si te has encontrado tú con usuarios, personas que siguen con esta idea de que la tartamudez se aprende. Claro, como tú dices, es menos, no es de los top 10, Ah, pero sí, pero sí todavía se da. Es que él visitó a su prima y su prima tartamudea, entonces llegó tartamudeando a la casa. Y por eso está tartamudeando, porque la está imitando. Como lo hemos dicho también en otras ocasiones, tartamudear no es cómodo. Ustedes pueden hacer el ejercicio de hacerlo y la verdad es que es agotador. No es para nada cómodo. Por lo tanto, no, un niño no la va a aprender ni tampoco la va a tratar de imitar. O si la imita, a lo mejor sería, no sé, un rato, pero muy pequeño. Porque tartamudear no es algo que sea fácil. Se da esto entre familiares por el otro aspecto que nosotros hablábamos, de que puede haber un componente genético, ¿cierto? Entonces, claro, la prima tartamudea, mi hijo también está tartamudeando, entonces no es un tema de imitación, sino que es un tema de un asunto genético, pero no es aprendido porque es involuntaria además. ujú, sí. A mí me gustaría recalcar algo que tú mencionabas y que me interesa mucho siempre, siempre hablarlo y recalcarlo, porque entre nosotros los profesionales también se ha repetido en algunas ocasiones esto, que es normal que los niños tartamudeen. Y tú mencionaste algo súper importante, Patricia, que esperar no es la respuesta, nunca. Ujú. No es el camino en lo absoluto. Por eso que quede súper claro si su hijo ha comenzado a tartamudear, favor buscar evaluación, buscar un fonoaudiólogo. Bueno, con formación obviamente en el área de la tartamudez es un mundo. Y como tú siempre dices, Karina, hay que entenderla. De verdad que la tartamudez hay que entenderla. Y es súper necesario que los niños puedan ser evaluados tempranamente o a tiempo, porque no es normal. No es normal esta tartamudez en los niños. Además, como ya allí nos mencionaba Gladys Díaz, cuando un niño tartamudea desde chiquitito, no es solo el niño el que tartamudea, es la familia que vive la tartamudez. El papá está preocupado, la mamá está preocupada, ambos lo viven de una manera muy particular, muy intensa probablemente, dependiendo de sus propias experiencias previas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un niño que empieza a tartamudear independiente de la edad, no estamos solo hablando de él y lo que le pasa cuando se traba, sino que cómo los papás reaccionan, qué preocupaciones tienen, qué miedos, porque todo eso va a determinar también la forma en que la persona se va a relacionar con su propia tartamudez y cómo la persona va a ir elaborando su propia vivencia y su propia autoimagen respecto del habla, ¿cierto? Entonces, ahí viene el apoyo fonoaudiológico, que no es solo para el niño. Tiene que haber un apoyo a la familia, claramente. Sí. Uh-huh. Y esto de que van aprendiendo, esto es lo que, bueno, lo que tú ya mencionaste igual, pero que es necesario reforzarlo también, que ellos van aprendiendo situaciones, van teniendo experiencias negativas en el momento del habla
Y eso claramente si se empieza a repetir, a repetir, a repetir, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo reaccionar, porque estoy tartamudeando y desvían la mirada, estoy tartamudeando y respira, relájate, piensa antes de hablar, y todo eso va generando experiencias negativas respecto a la situación comunicativa que son súper complicadas luego poder sacarlas, ¿cierto? Que no tiene mucho que ver con la tartamudez en sí, sino que con las consecuencias que trae el poco manejo quizás de estos momentos de tartamudez que obviamente no tenemos por qué saberlo, ¿cierto? Sí, así que ante la menor duda, si usted nota que su hijo tartamudea, eh, o un primo, un sobrino, la persona que sea, y se da cuenta que lo está pasando mal, no espere. Lo importante es tener una forma de acercarnos a la tartamudez para que esa vivencia, perdón, sea lo más cómoda posible para la familia y para el niño. Eso es algo tremendamente fundamental e importante. Bueno, Patricia, se nos va el tiempo. Así Oh, que cierto. sí, siempre estos temas son súper interesantes de conversar y revivir y todo. Así que en estos minutos finales a mí me interesa mucho que nos hagan eh, ya, se me fue que justo vi un mensaje, lo siento. Que Gladys nos dice, yo siento que la terapia ha sido para nosotros, más para nosotros como padres, pues mi hijo lo vive muy natural y tiene una opinión positiva de su condición. Gracias, sí. Ese es el objetivo, que la familia entienda que, ok, tartamudeo me genera incomodidad en algunos momentos, pero tampoco me define en el día a día. Y eso es lo que con la terapia tratamos de demostrar también. Sí, no es algo sencillo ni nada, pero se intenta de a poquito, elaborándolo, conversándolo, etcétera. Patricia, yo te decía, por favor, déjanos la invitación a seguirte en redes sociales, donde te pueden encontrar y algún pensamiento final, no sé, algún consejo para nuestra audiencia. Bueno, pueden seguirme en Facebook, fonoaudióloga Patricia Vilches. Yo estoy atendiendo en la cuarta región, La Serena, Coquimbo, sus alrededores, Los Vilos, Guanaquero, El Valle, todo, por teleterapia. Algunos domicilios por ahí, también en Instagram, fonoaudióloga-Patricia Vilches, ahí también pueden ubicar, bastantes personas me contactan por ahí y más que todo también agradecer esta instancia porque de verdad que es súper necesaria eh, y poder comprometernos también como personas y como sociedad, ¿cierto? A poder informarnos y poder también abordar estos temas que a veces solamente un poquito de voluntad, ¿cierto? Porque ahora a través de las redes sociales tenemos mucha información, tenemos, bueno, ya hemos dicho, tenemos todos estos live. Ana Karina está todos los fines de semana hablando de tartamudez, entonces invitarlos también a que se informen, felicitar a las familias que están constantemente informándose, porque la verdad que eso va a favorecer, pero en gran medida el desarrollo y las vivencias de sus hijos, de sus familiares. Así que eso, y agradecida también por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y gracias. Sí, gracias a ti, Patricia, por acompañarnos. Yo feliz que cada fin de semana haya alguien del equipo acompañándome. Eh, Me encanta hablar de tartamudez y sé que a ustedes también les gusta, aunque no tienen tanta personalidad para ir y hacerlo solitas, pero para eso estoy yo, para empujarlas a que Muchas se gracias. atrevan y lo vayamos haciendo. Así que de verdad, Patricia, te agradezco mucho el haberte dado el tiempo. Agradezco también a toda la gente que ha estado conectada y que nos ha hecho preguntitas, comentarios. Maravilloso. Revivan estos lives en YouTube o aquí mismo en Facebook, quedan guardaditos para que sean información de utilidad para ustedes. Compártanlo. Si quieren, síganos también, suscríbanse al canal de Fluir Más en YouTube. Síganos en Instagram. Uf, tenemos un montón de información que siempre está dando vueltas en redes sociales. Y por favor, si hay algún tema que les interese tratar, también escríbanlo, sugiéranlo. Después vemos en diferido los mensajes y todo bien, ¿ya?
Así que muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Les anticipo que voy a tener una persona invitada que no es del equipo, pero que sí trabaja en ocasiones conmigo. Es Angélica Bernabé, que es de Perú. Entonces ella va a ser nuestra invitada la próxima semana. ¿Y por qué les aviso? Porque vamos a hablar de capacitaciones en tartamudez y es un tema súper importante, sobre todo para los terapeutas que quieren saber más, que quieren informarse. Es una opción maravillosa la que Angélica nos va a presentar el próximo domingo. Así que los invito a todos, a todas, a que estén atentos a las redes sociales. Y bueno, nos despedimos de esta Fior, nos dice la manito, Mauricio, gracias por acompañarnos, saludos y que tengan un hermoso fin de semana. Que estén bien, chao, chao, chao. Chao, muchas gracias.